que pudiera ver. Vamos a dejar Google Meet porque ya era limitado y entonces con Teams vamos a continuar. Entonces le estoy compartiendo una pantalla, la pantalla de inicio del capítulo, ¿sí? de este curso. Okay. Bueno, aquí todas estas notas son un libro, unas notas que yo he hecho que está todavía en revisión, y esto voy a dar tiempo para que ustedes gusten anotar o lo que ustedes gusten hacer mientras estamos dando el curso, ¿sí? Entonces cualquier situación me detienen y bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien, entonces empezamos el capítulo. Se van a ver los conceptos básicos de cómo es que una estructura metálica va a generar energía electromagnética a cierta distancia, ¿sí? Para esto vamos a utilizar herramienta de teoría electromagnética, ecuaciones de Maxwell y lo que se llama las funciones potenciales. Entonces, en principio dice que sabemos que el abrazo mutuo, ¿verdad? Que si existe el campo eléctrico, existe el campo magnético. Y ambos están relacionados con sus fuentes, ¿sí? Cargas y corrientes son los que lo producen. Y son cargas eléctricas, no estamos hablando de cargas magnéticas. ¿De acuerdo? Con ello podemos encontrar, si hablamos de electrostática, cuando estamos con cargas permanentes, así como las corrientes, un campo eléctrico y una intensidad de campo magnético, el vector E y el vector H, ¿sí? El vector E producido por cargas Q o densidades de carga, y el campo magnético H por una corriente I o una densidad de corriente J, ¿sí? Bien, pero como dice, para campos no variables en el tiempo, la ecuación 1 sería suficiente, ¿sí? Un potencial eléctrico a una distancia R va a ser la integración de una densidad de carga en algún punto determinado a cierta distancia. A partir de esta ecuación número 1 del potencial eléctrico, aplicamos el gradiente y con la ecuación 1.2 podemos obtener la intensidad de campo eléctrico, tal como se hacía en los cursos de física o de electricidad y magnetismo, ¿sí? Para el caso de la parte magnética, ¿ok? La fuente es la densidad de corriente J o corriente de conducción, ¿de acuerdo? Y por lo general la cual circula a lo largo de un conductor, ¿ok? Con ello ahora vamos a encontrar un vector que le llamamos el vector A, vector un potencial magnético A, ¿sí? Dado por esa expresión 1.3, ¿sí? Vean que en el caso de la ecuación 1.1, la caracterización del material es la permitividad eléctrica, y en el caso de la parte magnética es la permeabilidad magnética. Recuerden que epsilon 0, epsilon r, mu 0, mu r. Epsilon 0, 8.85 por 10 a la menos 12 y mu 0, 4 pi por 10 a la menos 7. Valores constantes que se puede recurrir a él si no lo tenemos en la mente y no hace falta tenerlo, ¿sí? Con ese vector A le aplicamos el Nabla-Cruz, es decir, el rotacional, y obtenemos la densidad de flujo magnético, ¿sí? Esta ecuación es importante de aquí en adelante. Esta es la llave que nos va a dar la entrada para la radiación electromagnética que obtengamos en un punto muy lejano, vamos a llamarle el campo lejano, ¿sí? Pero ahora, pues no nos interesa la parte de campos permanentes. Ahora va a entrar la parte del tiempo. Y en la parte del tiempo, pues la ecuación 1.3, que es la importante en este momento, va a variar, ¿sí? Mu sobre 4pi, la integral, y vean aquí en el lado izquierdo de la igualdad, distancia y tiempo, a una distancia determinada, y ahora tenemos el tiempo, un t menos t0 sobre t, donde t0 es la distancia a una velocidad de propagación, la 1.5. Vean la fuente, que es la densidad de corriente, ¿ok? Y el caso de la 1. Era la 1.1, ahora vamos a introducir el tiempo y las expresiones cambian de esta manera, ¿sí?
tenemos R, T, R', ahorita vamos a ver qué es R', T menos R sobre la distancia, ¿sí? Lo voy a cambiar a pen, espero no, a ver, esperen, déjenme ver cómo cambia, como tengo aquí, dejar de compartir, y ahora se comparte, ok, y aquí, ok, o dejen abrir otra vez Paint, algo sucedió con Paint, entonces me paso aquí nuevo, y compartir, ok, muy bien. Entonces nosotros ahora aquí, la idea es que tenemos un conductor, vamos a ponerlo así de grueso, el cual, a lo largo del cual un conductor largo, delgado, ¿sí? A lo largo del cual va a circular una corriente I, ¿verdad? Ponemos aquí nuevamente la corriente, esos dibujos los vamos a hacer continuamente, ¿eh? Aquí nos deja hacer lo más delgado sí, la corriente que circula a lo largo de este conductor. Ahí va. A esta corriente le llamamos la corriente I. Vamos a ponerla con otro tipo de letra. 12. Le llamamos corriente con I mayúscula. I mayúscula. Esta misma corriente, como comentábamos en la introducción a este curso, cuando la consideramos atravesando, es que aquí hay que dejarla, es pegar, atravesando esta sección transversal de nuestro case. Otra vez, ¿verdad? Atravesando nuestra sección transversal, vamos a llamar la corriente de conducción J, y es un vector, ¿eh? Es un vector esta corriente. Bien sabemos por los experimentos de Faraday y ya comprobado que alrededor de este conductor va a haber una intensidad de campo magnético que le llamamos H, ¿sí? También vector, donde la densidad de flujo magnético, el cual nosotros lo entendemos como en un cuadrito, en una sección, ¿sí? Dejen poner aquí un cuadrito, un bucle, pues una superficie, vamos a llamarle densidad de flujo magnético, un área, B es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de campo magnético. ¿No? Pues no es esta. ¿No? Por la intensidad de campo magnético. H. ¿Sí? Cuando lo vemos en un plano muy cercano, a una distancia muy cercana de nuestro conductor, le vamos a llamar el campo cercano. Aquí. Una radiación muy cerca, campo cercano. Cuando nosotros lo entendemos aquí muy cerquita de nuestro conductor, casi en la superficie, le llamamos el campo electrostático. El campo electrostático. Para nuestros efectos de estudio, ya no nos interesa ni el campo cercano ni el campo electrostático. Lo que queremos es a una distancia muy lejana del elemento. Vamos a poner aquí una línea, a lo cual le vamos a llamar el campo lejano. Ahí queremos. Y ahora nuestra corriente o nuestra fuente aquí, nuestra corriente J, va a ser dependiente del tiempo, ¿sí? Vamos a comprobar que cuando la corriente varía en el tiempo,
no solamente va a producir un campo electrostático, un campo cercano, sino un campo lejano, al cual se le conoce como el campo de radiación. Una estructura, en este caso un conductor largo, recto, va a producir una radiación a una distancia muy lejana. Ese es el objetivo de este primer curso, ¿sí? Comprobar que se produce en una distancia muy lejana una energía electromagnética radiada por el conductor, por el cual se excitó por medio de una corriente variable en el tiempo. Esa es la idea de este primer capítulo. Es un capítulo muy largo porque vamos a hacer mucho desarrollo, ¿sí? Vamos a utilizar todas las herramientas que han visto en los dos cursos, incluso la parte de física, cuando estudiaron esta parte, para comprobar que hay un campo E en unión con el campo H, para generar una energía electromagnética. Una vez que comprobemos eso, vamos a analizar la estructura más sencilla, que es el dipolo. Una antena dipolo ampliamente utilizada en cualquier tipo de estructura más elaborada de antenas. Entendiendo bien esta parte, ustedes están ya en posición de poder desarrollar cualquier antena. Entonces regresamos al capítulo y vamos a ver acá el capítulo 1, ¿ok? Entonces nuestra herramienta van a ser en forma más enfocada la ecuación 1.4 y la ecuación 1.5. Si gustan, porque miren, entiendo que así como es la clase virtual, muchas veces es cansado estar viendo una pantalla, no tener relación con compañeros o estar conversando, es complicado. Para evitar eso y cuando sea su evaluación, yo sugiero que anoten la parte importante de aquí, si quieren anotar todo, o sacar la impresión de pantalla, como gusten. Mi sugerencia es que mientras escriban, se va permeando en la mente lo que van escribiendo, a diferencia de una impresión de pantalla, pero ese es ahora sí que cada quien de ustedes. Doy tiempo para que vayan anotando esta parte, ¿sí? Tengan sus notas para que en el momento que las necesitan, sepan a dónde recurrir, apoyado con los textos que les comenté, ¿sí? Entonces tengo 7:18, que serán unos 2-3 minutos para los que gusten anotar, y voy bajando pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, demos 2-3 minutos. Voy bajando poco a poco. Otro poco.
Un poco más. Otro poco. Ya está ahí. Entonces, vean, las ecuaciones que ahorita considero que deben de ponerles un cuadrito es la 1.4 y la 1.5. Con esas vamos a iniciar. ¿Cómo encontrar ese campo electromagnético radiado? Si observan de la ecuación 1.5, tenemos una distancia, una velocidad, que en el caso en el espacio libre, el valor va a ser el de la velocidad de la luz. Dentro de este paréntesis, el cual va a variar nuestra fuente de corriente, la densidad de corriente J. Ese es un valor que debemos de conocer. ¿Cómo estamos excitando al conductor? De esta manera podemos calcular el vector potencial a una distancia muy lejana. Una vez que obtengamos el vector A, el vector potencial magnético, el vector A, le vamos a aplicar el rotacional, Nabla-Cruz, para poder obtener la intensidad de campo magnético. Es decir, tendríamos una parte del campo electromagnético, la parte magnética. Una vez que obtengamos esa parte magnética, iremos a calcular la parte eléctrica. ¿Ok? Pero bueno, esa es la idea y el objetivo de esto es. Bien, voy a bajar a la siguiente página. Dice, la figura 1.1 muestra el vector potencial magnético producido en la región lejana al circular por un conductor una corriente variable en el tiempo. Ok, entonces vamos a ponerlos así. ¿Okay? Bueno, vamos a colocar un conductor muy grueso, muy choncho, ¿sí? Por el cual circula una corriente y va circulando a lo largo de este conductor. Y ya sabemos que se interpreta como densidad de corriente J o corriente, perdón, una densidad de corriente o corriente de conducción. Sus unidades son amperes sobre metro cuadrado. Esta corriente atraviesa esa sección transversal, ¿sí? Por eso se puso negrito. Como es un conductor muy grueso, muy choncho, pues vamos a tomar un pedacito de ese conductor, un diferencial de volumen. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Okay. Un diferencial de volumen. Y estamos infiriendo que en una región muy lejana, una distancia r, va a producir un vector A. La ecuación 1.5 nos está diciendo eso. Hay una corriente que circula a lo largo de un conductor. Estamos tomando aquí una muestra de ese conductor. Y a una distancia r va a producir un vector potencial magnético A. De tal manera que cuando nosotros apliquemos el rotacional, vamos a encontrar ese campo magnético. ¿Sí? Estamos tomando esa ecuación 1.5. ¿Sí? Aquí dice 3 distancias. La R mayúscula, que es el elemento fuente, ¿sí? La fuente, a un punto muy lejano, región lejana, campo distante o región de radiación, también se le conoce así, con esos 3 nombres. Una R', donde coloco un punto que le voy a llamar origen. R', la distancia de la fuente al origen, y la R normal,
la distancia de R del origen hacia el punto muy lejano. ¿Por qué se pone esto? Bueno, nosotros como observadores no somos parte del experimento, así como dice el nombre, vamos a observar. Tenemos que salirnos del laboratorio, del experimento, ¿sí? Y entonces vamos a tomar un sistema de referencias de nuestro origen, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esto un poquito más terrestre? Supongamos el siguiente ejemplo. Hagan de cuenta que tenemos dos personas, una persona en tierra y una persona que va viajando en un avión, ¿sí? En un momento determinado, la persona que va en el avión va a dejar caer una pelota de esas de béisbol, ¿sí? Desde el avión la va a dejar caer hacia la tierra. La pregunta sería, ¿qué trayectoria sigue la pelota al caer a tierra? Unos me dirían, bueno, pues va a ser una curva, ¿sí? Otros van a decir, pues yo la veo que cae en línea recta. Entonces la respuesta pues puede tener, más bien pueden ser varias respuestas, pero tenemos que trazar o definir un punto, un sistema de coordenadas, un origen, porque el muchacho o el joven que está en tierra va a decir, yo la veo como una curva cuando va cayendo, y el que está en el avión dice, yo la veo como una recta al caer. Ambos tienen razón, pero primero hay que definir ese sistema. Ese es lo mismo que pasa aquí, tenemos que decir que somos observadores y que vamos a observar un campo radiado, ¿sí? Por eso se definen esas distancias, R', R y la R mayúscula, definidas aquí en nuestra ecuación 1.5. La idea es que ya matemáticamente hablando estamos infiriendo que cuando excitamos un conductor va a producir en un punto muy lejano un vector. Es un vector matemático, pero el cual cuando aplicamos operador vectorial, el rotacional, ya nos da un campo magnético. Eso ojalá abran los laboratorios y podamos nosotros comprobar esta situación, ¿no? Ok, entonces tenemos esta figura. ¿Okay? Muy bien, entonces, a ver, miren, tomen esto rápidamente, demos otros 2-3 minutos para que vayan tomando sus notas. Y esto ya anoten esta figura, para que sea asociado con las ecuaciones que acaban de escribir. Vamos a tomarnos tiempo. Yo sé que esto estar escribiendo y hablando pero crean por experiencia, creo que es mejor y es cuando salen mejor evaluados, cuando toman notas. Adelante, demos 2-3 minutos.
Muy bien, entonces, empecemos ya con este antecedente de que queremos comprobar que se produce ese campo electromagnético radiado. Estamos en la etapa de Hertz, donde él va a comprobar esto. ¿Okay? Vamos a analizar, no estudiar, vamos a analizar el dipolo eléctrico oscilante, que se le conoce como elemento de corriente. Esa es la base de cualquier antena. Entonces, voy a bajar y dice, ¿cuál va a ser la idea? Calculemos la intensidad de campo eléctrico y magnético generado por un elemento de corriente. ¿Qué es un elemento de corriente? Una corriente filamental, o sea, es un filamento, un conductor extremadamente delgado, ¿sí? Aquí debe ser I, no L, fluyendo a lo largo de un alambre muy delgado de una longitud elemental dl, ¿sí? Al cual representaremos como el producto I dl vector, el de un pedacito del conductor, ¿sí? dl, siendo esta, como dice aquí, una cantidad vectorial. Esto que vamos a hacer es muy hipotético, es una hipótesis, ¿sí? Es algo que nos estamos ayudando de él para comprobar esta radiación. Utilizando muchos IDLs, ya se forma un circuito eléctrico, físicamente hablando, ¿sí? Vamos a tomar, para propósitos de análisis, lo vamos a arrancar, por decirlo así, lo vamos a extraer del conductor, ¿ok? ¿De acuerdo? Déjenme pasar rápidamente al PEN para explicar rápidamente esta situación. Salir y ahora compartir. Aquí está. Ok, entonces vamos a tomar de este conductor que es muy delgado. Vamos a tomar un pedacito. Dan de cuenta que yo tomo un pedacito de este conductor. ¿Sí? Lo voy a rellenar. ¿Ves? A este pedacito le voy a llamar diferencial de longitud. Vector, no lo puedo poner aquí, de él. Esto es un elemento de corriente al ser multiplicado por esta corriente I. Y de él. Este elemento le vamos a llamar elemento de corriente. A esto que está aquí. ¿Ves? Elemento de corriente. Y ahora dan de cuenta que lo voy a tomar de manera aislada. Voy a arrancarlo. Y me lo traigo acá. Y es lo que voy a analizar, ¿sí? El IDL, este elemento dipolo eléctrico oscilante, el cual si lo integro a lo largo de todo el conductor, me va a dar un circuito eléctrico, ¿sí? Recuerden que es algo infinitesimal, ¿eh? Es algo infinitesimal, muy matemático, muy abstracto, hipotético. La idea es que lo vamos a analizar de forma aislada para comprobar que genera un campo de radiación, ¿okay? Un campo lejano, ¿okay? Esa es la idea. Déjenme otra vez compartir. Y estamos aquí, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a tomar este elemento de corriente, ese pedacito que acabo de arrancar del conductor, y lo vamos a poner en un sistema coordenado. Aquí está. X, este vector, Y y Z. Le vamos a llamar el elemento de corriente. Vean este pedacito. Es IDL, ¿eh? Este producto IDL es el elemento de corriente. Para nosotros ahora utilizar un sistema rectangular no nos ayuda mucho, por lo que ahora vamos a utilizar un sistema esférico. Lo vamos a colocar en un sistema en coordenadas polares, ¿sí? Coordenadas esféricas o polares. Aquí si nosotros ponemos el vector A,
pondríamos X, Y, Z. Tenemos que marcar ahí varias, como un rectangulito para indicar en un punto determinado, ¿sí? Me subo un poquito, vean que a una distancia muy lejana se produce ese vector A. Y si encuentro ese vector A y aplico el rotacional, voy a encontrar la parte magnética, ¿sí? Entonces tomo este pedacito, ahorita lo voy a tomar filamental, no diferencial volumétrica, no es un conductor muy choncho, sino lo que lo tomé como un cabello y lo coloco en el centro de un sistema coordenado, al cual le voy a hacer las transformaciones para un sistema esférico, ¿sí? Donde las coordenadas ahora no son X, Y, Z, es R, minúscula R, que es muy similar, tenemos que hacer transformaciones a este R mayúscula, la distancia de la fuente al punto, la distancia desde el origen al punto, un ángulo θ, que es el ángulo que le llamamos de elevación, y un ángulo que le llamamos de azimut, o un ángulo ecuatorial, ¿sí? Vamos a calcular ese vector. Me paso rápidamente al PEN para hacer lo siguiente, para que vean que esto tiene la cuestión terrestre, que no es tan... Si se los dejamos a los matemáticos, por supuesto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Este es Z. Este es X. Y este es Y. Ahora, queremos hacer una comunicación por satélite. Un satélite es un repetidor de comunicaciones que se encuentra en una distancia muy lejana de la Tierra. Aquí tiene una antena, vamos a ponerla como parabólica. Tiene una antena, ¿sí? Receptora y una antena retransmisora, ¿ok? Y en tierra vamos a colocar una antena. Igual le ponemos parabólica, la vamos a estudiar ya casi al final del curso, ¿eh? Va a ser la aplicación. Entonces coloco mi antena parabólica, ¿sí? Así en sistema rectangular va a ser difícil definir en qué posición. Entonces lo que se hace es colocar un ángulo de elevación, vamos a ponerlo así, más delgadito, ¿sí? Un ángulo de elevación θ, un ángulo de azimut y una distancia para encontrar la radiación que se produce hasta ese punto. Entonces aquí ponemos nuestro ángulo θ, ¿sí? Aquí. Entonces aquí va a ser, aquí es el ángulo, creo que aquí es θ. Y acá en este punto es el ángulo φ. Si nosotros estamos desde la Ciudad de México a un satélite, por ejemplo al satélite MEXAT 5, el que nos provee toda la información ahorita, son 218 grados a partir del norte. Para Intelsat son 97 grados, o sea, viendo hacia los volcanes desde la Ciudad de México, ¿sí? Todo esto lo vamos a hacer más adelante, calcular posiciones de satélite, el ángulo φ, ¿sí? Vean, R es la distancia, el ángulo de elevación θ y el ángulo de la posición en el planeta, el ángulo φ. No es lo mismo apuntar una antena desde la Ciudad de México, o desde Mérida, o desde Tapachula, o desde Saltillo, o desde Monterrey. Va a variar la posición y la inclinación de la antena, ¿okay? Por eso es que vamos a utilizar coordenadas esféricas, ¿okay? Entonces déjenme compartir otra vez, y sería capítulo 1, ¿ok? Entonces, esto es importante. Nuestro elemento de corriente ya es hipótesis, es abstracta esta situación, muy matemática. Estamos arrancando un elemento infinitesimal y vamos a comprobar que genera una radiación. Para ello, como dije, vamos a buscar este vector A. Aplicaremos esta ecuación 1.5
tenemos la fuente de corriente, la tendremos que suponer, asumir o proponer. Y una vez que obtengamos este vector potencial magnético, aplicar el rotacional para encontrar la parte magnética. ¿Okay? Entonces, a ver, estamos aquí. Tómense unos minutos, los que gusten anotar o tomar impresión en pantalla, yo les doy tiempo. 7:42, 7:45 o 46, ¿sí? Para que empiecen a hacer este tipo de esquemas. Se van a repetir continuamente. Vean, aquí es una antena lineal. ¿Sí? Ya esta es una antena, esto es un radiador. ¿Sí? Vamos a ver por qué se le llama antena. Muy bien, entonces, ya ubicando nuestro elemento, nuestra fuente de energía, vamos a comprobar esa parte. Entonces, la ecuación 1.5, otra vez, regreso, nos indica que necesitamos una fuente. Esa fuente es la corriente. No la tenemos. Tampoco nadie nos está deteniendo ni se está impidiendo que nosotros propongamos una energía, ¿sí? La forma más fácil de manejar esto es un tipo de energía cuya forma de moverse, de desplazarse, sea de manera cosenoidal, ¿sí? ¿De acuerdo? Puede ser cualquier función, pero la forma más fácil que nos va a permitir llegar a resultados tangibles es la función cosenoidal. Puede ser también la función seno, pero la función seno es impar, ¿sí? Y eso es un poquito complicado después. La función coseno es una función par, ¿de acuerdo? Entonces, entre las dos siempre se prefiere la parte
cosenoidal. Ok. Esa es una propuesta de ingeniería aplicada a las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la ingeniería busca la forma práctica. Y aquí también en la parte de matemáticas decimos que la función coseno es la que nos va a permitir llegar a un resultado más tangible y práctico. Como conocemos la función coseno de crestas y valles, por eso ahora se le va a llamar oscilante. Aquí es elemento de corriente, simplemente IDL, y al ponerle el coseno, se le va a llamar elemento de corriente oscilante. Y DL, coseno de omega t. Ya le estamos haciendo que varíe en función del tiempo. Coseno de omega t. Como les comento, puede haber sido cualquier tipo de función. ¿Okay? Algunos la ponen, bueno, algunos profesores, cuando es presencial, para atormentarlos, a veces ponen esta energía que fuera pulsante, es decir, cuadrados, pulsos, o que sea triangular, y eso complica mucho la situación. Eso no tiene ningún sentido atormentarlos nada más por sin razón, ¿sí? Entonces, IDL, coseno de omega t, y le llamamos ahora el evento de corriente oscilante, al cual lo vamos a sustituir aquí, en esta ecuación 1.5. Aquí lo vamos a sustituir. Recuerden que ahora no tenemos un diferencial de volumen, sino es un elemento filamental, ¿sí? Entonces, esta ecuación, tenemos esto. Mu, que es mu0, y aquí en adelante vamos a llamar mu0 todo. Aquí lo olvidé en la ecuación 1.7. Mu0 siempre vamos a estar en el espacio libre. Aquí en antenas, espacio libre. Ya cuando entremos en la parte un poquito más avanzada, vamos a poner obstáculos y va a haber reflexión y va a haber otras situaciones. Ahorita va a ser ideal en el espacio libre. Entonces ponemos la fuente de energía. IDL coseno de omega t menos R sobre B sobre R. Vean que estamos cambiando la R mayúscula por esta R que tenemos aquí. Ahora, me falta aquí el DL, pero de por sí este elemento es infinitesimal, ¿sí? Y ahora, dicen aquí, bueno, ya salió el resultado. Ahora sí que escuchen esta parte. Es tan infinitesimal la fuente, lo que estamos considerando, que sacar la integración a algo tan infinitesimal no tiene ningún sentido. Entonces el resultado, en esta ocasión, el resultado de la integral es el mismo elemento de corriente, ¿sí? Es el mismo elemento de corriente. De tal manera que en esta ocasión aquí, el vector potencial magnético es igual al argumento de la integral, porque no tiene un sentido integral al infinitesimal del infinitesimal, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, este es el resultado. Mu 0 y de L, 4pi, coseno de omega t menos R sobre B, sobre R, ¿sí? Ya encontramos, así de rápidamente, el vector potencial magnético. En antenas ya físicas, no hipotéticas como esta situación, llegar al vector potencial magnético, es mucho desarrollo, ¿sí? Ahorita se nos facilita porque es algo hipotético, porque lo consideramos infinitesimal. Ya lo habíamos extraído del conductor. Hagan de cuenta que aquí le pongo otro DL al DL, o sea, no tiene ningún sentido. Por eso es que al integral resulta el argumento, ¿okay? Dice, observen que en la ecuación 1.5 se trata de una integral de volumen y aplicada un alambre es la integración del área transversal del mismo y una integración a lo largo de su longitud. En el caso de la figura, acá, este si es físico es choncho y es armable, ¿sí? Pero en nuestro caso, para un alambre muy delgado e infinitesimal, la integración de la densidad de corriente resulta ahí, la cual es constante a lo largo de la longitud, ¿sí? Muy bien, entonces, ya tenemos el vector A, resultado fácil, intuitivo, hipotético, ¿no? Ya en un punto muy lejano ya tenemos este vector A, que así como está es puramente matemático, ¿sí? Es puramente matemático, ¿okay? Entonces vamos a aplicar ahora el rotacional.
La ecuación 1.4, ahora sí, vamos a aplicar el rotacional al vector potencial magnético A para llegar a la intensidad de campo magnético H. ¿Sí? Pero, bueno, no es tan sencillo aplicar el rotacional porque lo tenemos ahora en coordenadas esféricas. ¿Okay? Entonces, a ver, anoten, por favor, hasta donde diga, aquí está mi cursor. Tómense igual otros 3 minutos para anotar, el que guste hacerlo, ¿eh? El que igual si necesitan ir al baño, lo que sea, no tienen que preguntar, aquí estamos ya, todos somos adultos y ya. Tengo aquí 3 muchachitos, 3 niños de primaria, ¿sí? Y no tenían, no sabían estar con el internet, entonces me pidieron que si los podría ayudar con el internet aquí en mi casa. Ahorita están de vacaciones, pero a partir del otro lunes, que yo creo que va a ser en línea, es lo que creo, pues a veces la banda ancha aquí del internet se va a ir poco disminuida y van a escuchar gritos y todo eso. Y aquí me arrojan el cuartito que tenemos aquí, entonces disculpen, aquí es el cuartito de Trevejos, porque llegan los niños, pero ya me acostumbré a este cuartito. ¿Sí? Entonces, por favor, los que quieran anotar, demos 2-3 minutos para anotar esto. Vean que ahorita es puramente desarrollo matemático, ¿eh? No crean que aquí no somos matemáticos, somos ingenieros y le vamos a dar todo el desarrollo para llegar a soluciones prácticas. Inclusive ustedes van a construir una antena que pueden utilizar para su propio beneficio en su casa para poder recibir energía para televisión o para celular. Adelante, escriban 2-3 minutos. Aquí hay un error, vean esta T que tenemos aquí en el paréntesis, en la 1.7. Esta T está mal, omega, no, sí está bien. Más bien lo que está mal es que el omega debe ir afuera del paréntesis, aquí, donde está el cursor. Ven, aquí sí está bien. Pero aquí puse mal el paréntesis. Es un error que estamos ahí. ¿Sí? Esta omega debe ir afuera del paréntesis. ¿Ok? Nada más chequen ese error de edición. Por favor, tomen 2-3 minutos. Muy bien, entonces ya tenemos el vector potencial magnético, pero ahora vamos a aplicar ese rotacional de la ecuación 1.4. Vamos a aplicar este rotacional. ¿Okay? Entonces, hagámoslo. Ok, yo creo que eso hay que explicarlo en el Paint. Okay, vamos, déjenme pasar al Paint.
Déjame presentar. En P. Vamos a borrar todo esto y volverlo a hacer. Muy bien, entonces tenemos nuevamente nuestro sistema coordinado X, Y y Z. ¿Sí? Okay. Ahora, la idea de nosotros es que colocamos un elemento, una fuente de energía, un pedacito de alambre. Ah, está chueco. Déjenme hacerlo otra vez. Deshacer. Un pedacito de alambre que excita y está generando, según la ecuación, un campo, un vector A en este momento, en una región muy lejana. Lo ponemos aquí. Es que lo hacemos más delgado. Está generando ese vector A en un punto muy lejano. ¿Okay? Recuerden, ahorita nos interesa el campo lejano. ¿Sí? Aquí, aquí, ahí está, ¿sí? Y en un campo, una distancia lejana, produce ese vector. Lo voy a poner así de manera muy exagerada. Vector A. Un vector A. En el caso ahorita que hicimos para nuestro elemento de corriente, fue sencillo calcular esa integral. Pero en antenas físicas eso va a ser un gran desarrollo. Muy bien, esto es el vector potencial magnético A. Aquí está vector. Vector A, es vector E. Bueno, pero ahora pues tenemos que convertirlo a coordenadas esféricas. No nos interesa ni X, ni Y, ni Z. Ahí va por adentro nuestro esta distancia. Déjenme ponerle así. Entonces, a ver si ahí va. Ahí va. Me falta haber llegado hasta acá. Ups. Les voy a marear con tanto movimiento. Ya, déjenlo. Ya. Mátalo. Eso. Y supimos, como dijimos, que aquí es teta y acá es phi. Aquí es el ángulo phi. Aquí es teta, es símbolo. Aquí es teta. Y acá es el ángulo phi. Aquí es phi. Bueno, vamos a descomponer nuestra vector que va en dirección z. Olvidé ponerle aquí, es este vector es z. Oh, perdón, hay que poner otra vez el normal. Aquí es este vector es z, este vector es x y este vector es y, x, y. Muy bien, entonces descompongamos este vector que va en dirección z en sus componentes esféricas. Entonces va a haber un vector en dirección R. Perdón. Vamos a ponerle aquí un puntito. Aquí. Ups. Está latinando. Ahí. Vamos a ponerle que hay un vector que le vamos a llamar vector AR. Lo descomponemos en 3. Ahí está. Lo descomponemos en 3. Y a este le vamos a llamar vector A subíndice R. La componente en R va en esta dirección, ¿sí? Después va a haber
tangencial al punto, un componente en dirección teta, lo va a hacer también exagerado, ¿eh? Tangencial al punto, este va a ser a teta. Ups, déjenme todavía más. Ahí está, a teta. A este va a ser a subíndice teta. Y es difícil aquí en este plano, aquí en el plano, trazar el vector en componente phi. Para dar esa idea, hacemos esto. Hacemos como si fuera una curva. Ahí. De esta manera, déjense lo más curvado. Y este va a ser el vector phi para dar la idea de que está en la superficie de la esfera. Recuerden que hay una esfera ahí. Y este es así. Phi. ¿Sí? Y ponemos aquí su vector aquí. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Hacerles. Y olvidé poner acá. Dejen ponerle Z a este de aquí, que es el componente Z. Ups, aquí bueno a Z, ¿sí? Nuestro fuente de corriente produjo un vector. ¿Por qué esa Z? Dentro de la ecuación, ahorita regreso, no hubo ningún operador vectorial que cambiara la dirección de Z, de este vector A. Si la corriente circula en Z, nuestro vector A resultante va en dirección Z. Si fuera en X, nuestro vector A iría en X. Si corriera sobre Y, nuestro vector iría sobre el eje Y. Nuestro vector es descompuesto entonces en sus tres componentes esféricas, en AR, A teta y A phi. Esto lo dibujen, ahorita está en los apuntes. Me voy a pasar para allá, ¿eh? Entonces dejen pasarme. Permítanme pasarme ahí. Y vámonos al capítulo. Ok, entonces, vean, aquí ya está más hecho. La idea era explicar a ver, me regreso a la ecuación. Aquí nuestro vector A tiene la misma dirección que la corriente del elemento de corriente. Este vector pudo haberse puesto sobre I, o en este caso se puso sobre DL. Si la corriente o el elemento de corriente va en dirección Z, el vector va en dirección Z. Dentro de la ecuación no hay ningún operador vectorial que cambie esa dirección. Por lo tanto, si mi elemento de corriente va en Z, se produjo ese vector en dirección Z. Y ahora lo descomponemos en sus tres componentes esféricos. A en dirección R, tangencial al punto, A, teta, y tangencial al punto, solamente que la phi, hagan de cuenta, el ecuador de la esfera, A subíndice phi, ¿sí? Son las tres componentes, y los tres son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Todos los cuatro son perpendiculares, ¿sí? A phi, a teta y a R. El tangencial, el azimutal y el radial. También se le conoce así. ¿Ok? Entonces traten de abstraerse. Colócanse si pudieran en el centro de un gran balón de fútbol. Ustedes en el centro serían el elemento de corriente. Irradian energía y ubiquen un punto sobre la piel del balón, sobre la superficie. Ahí tracen una línea hacia el exterior. Sería AR. Tracen una línea que es tangencial al punto, que sería teta, y tracen una línea que está dando vueltas alrededor de la esfera. Igual el A teta da vueltas, ¿verdad? Sí, pero perpendicular a phi. Entonces, este dibujo continuamente lo vamos a estar referenciando. Entonces, igual tómense 2-3 minutos
Lo vamos a descomponer, va a haber varios dibujitos de estos, ¿sí? Entonces, rápidamente, anoten los que gusten hacerlo, anotar esto. Recuerden, no somos matemáticos, ese fue Maxwell, y en este momento tampoco somos en esta parte. Es esa teta. Oh, en fin. Y este de acá es AR, ¿sí? Y este de acá. ¿Ah? AR. Este de acá. ¿Sí? AR. Vean que AFI es perpendicular a todos. ¿Sí? Es el que va sobre la curvatura, sobre el ecuador de la Tierra. ¿Sí? Este es el ángulo teta. ¿Sí? El ángulo teta aquí. Aquí es teta. Entonces se forma un triángulo rectángulo. Y podemos entonces relacionar a teta AR con AZ. Déjenme regresar ahora entonces al capítulo. Entonces aquí, compartir. ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí? Entonces, AR, recuerdan que es este que va aquí. Es el cateto adyacente al ángulo teta, donde la hipotenusa es AZ. AZ coseno teta. A teta es el que venía aquí en el dibujo de esta forma. Es el cateto opuesto a teta. Por lo tanto, es seno de teta por la hipotenusa a z. Y a phi es ortogonal a z, siempre es perpendicular. Por lo tanto, la relación entre él es cero. Hay un signo negativo, porque las cabezas de los vectores, el de a teta y el de r, se encontraban. Entonces, es una diferencia de vectores. Por eso le ponemos un signo negativo. ¿Ok? A ver, me anda fallando ya un poquito el internet. Pues de alguna manera ya podemos manejar un poco más esto. La siguiente clase vamos a ubicar todo esto, lo vamos a subir aquí al rotacional. Aquí lo vamos a meter para llegar a la parte magnética del campo radiado en la región lejana generado por una fuente de corriente, en este caso es infinitesimal, el dipolo eléctrico oscilante. ¿De acuerdo? Tengo las 8:18, entonces vamos a parar aquí, jóvenes, para que pues se tomen un café o algo y se preparen para la siguiente clase, ¿sí? Entonces, pues vamos a despedirnos por hoy. Les agradezco mucho su desmañanada, estar aquí a las 7, pues para ustedes no es tan fácil. Yo les agradezco, descansen y los veo el próximo miércoles, igual con InfoTeams, y voy a seguir explorando esto, creo que está mucho mejor que el Google Meet, ¿sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Déjenme pasar para despedirme. Y aquí, creo que me están viendo ahora sí, ¿sí? Bueno, entonces, pues, gracias, jóvenes. Aquí la misma lista se descarga y pues ya lo estoy conociendo por fotografía al menos. Esperemos que pronto nos podamos ver en persona. Ok, jóvenes, buen día, que tengan buen día y me despido, ¿eh? Gracias, jóvenes. Gracias, Gracias, profesor. profesor.